Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecer a Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Le agradecemos que nos tome esta llamada para conocer su punto de vista acerca de los resultados del censo, aunque no fue denominado así, sí lo fue presentado por el presidente desde el pasado mes de julio. Grace, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Jesús, qué gusto saludarle. Igualmente, Grace, ¿qué opinión tienes de los datos que ayer presentó el gobierno federal acerca del supuesto censo y pues estos datos donde resumen que ya encontraron a miles de personas? Pues mira, con gran indignación, con muchísimo enojo, pero sobre todo con muchísima preocupación, ¿no? Que si bien era algo que esperábamos y veníamos diciendo que nos preocupaba, que era más como una estrategia para minimizar la gravedad de las desapariciones en el país, pues a final de cuentas, pues eso fue lo que mostraron, ¿no? Que digan que ahora resulta que solamente hay 12,000 personas desaparecidas como confirmadas, como diciendo solamente son los únicos que realmente están desaparecidos y todos los demás son dichos, me parece pues grave y literalmente una mentada de madre. Disculpa el vocabulario, pues de verdad que no hay otra forma de calificarlo, porque después de una lucha de tantos años por reconocer el tamaño, la dimensión, y que decíamos sigue quedando corta, ahora Claro. resulta que la mega rasuraron, ¿no? Grace, ¿y encuentras que hay razones del gobierno al presentar estas cifras o más bien se cumple lo que se preveía de que la intención era rasurar el registro nacional? Completamente se cumple el pronóstico de que la intención era rasurarlo, porque para empezar maneja un lenguaje que no es propio de la ley. O hay o no hay un delito, o están desaparecidos o no lo están, ¿no? Y entonces se marca que tienen 16,000 localizados, pero 17,000 ubicados, pues sí, todos nos ubicamos en el planeta Tierra, no frieguen, ¿no? O sea, todos, o sea, salvo que hayan venido extraterrestres y se los hayan llevado, todos estamos ubicados en el mismo globo terráqueo. Pero eso no quiere decir que sepas en dónde se encuentra. Ellos dicen, en una base de datos, sí, pero ¿quién me garantiza que esa base de datos tiene información fidedigna, que realmente la persona fue y se registró al bienestar, que fue y recibió tal apoyo, que fue y, o sea, ¿dónde está? O sea, no puedes simplemente decir, está ubicado, sí, ubicado, ¿cómo? O sea, eso no es derivado de una investigación, de una diligencia ministerial, que es lo que hemos estado diciendo. Los servidores de la nación no están facultados, pero mucho menos preparados para hacer este tipo de búsquedas, Claro. ¿no? Entonces, es preocupante que estén metiendo conceptos que no están previstos en la ley, como esto de ubicados, pero no sabemos dónde están y los otros no Exacto. tenemos información suficiente. Y eso, pues, a final de cuentas son 62,000 registros que dicen, están registrados, pero no tenemos información. Pues sí, porque no hacen absolutamente una notificación y no sucede nada. Y eso es lo que hemos estado viniendo diciendo las familias, que no actúan, que no generan las diligencias básicas. Entonces, ¿cómo demonios van a tener información si no se mueven cuando uno va y pone una denuncia o recibe la noticia de una desaparición? Un asunto que ya creo que ya lo habíamos hablado, solo para confirmarlo. En todo este proceso que ayer informó, precisó la secretaria de Gobernación, que arrancó en mayo, no hubo acompañamiento de los colectivos de familias que tienen desaparecidos, ¿o me equivoco? Absolutamente, o sea, no se nos informó. Lo que empezamos a saber fue lo que le sucedió a nuestros compañeros, que eran los primeros a los que iban visitando Sí. en estos de casa por casa, pero veníamos diciéndole a la comisión, oiga, ¿de qué se trata? Díganos cuál es la intención, cuál es el soporte de la información, ¿no? Dicen que encontraron 16,000 o que estos 17,000 no tienen, de los 16,000 creo que dijeron que no tienen prueba de vida. Entonces Exacto. ni siquiera hay constancia. Dice, ya aparecieron, pero pues
no tenemos forma de comprobarte que están con vida. Entonces, volvemos a que parte de lo que debió haberse discutido con las familias es qué se considera una prueba de vida y por qué es importante tenerlo. O sea, nosotros entendemos que puede haber personas que no quieren que sus familiares sepan y que fue una ausencia voluntaria, pero hay una forma de tener la prueba de vida sin que comprometas esa voluntad de la persona, ¿no? Y que puedas actualizar el registro y que ya no lo cuentes como desaparecido. Vamos, estas situaciones las tuvimos previsión de ponerlas en la ley y tienen un procedimiento, no lo están siguiendo, pero ni siquiera nos han tomado en cuenta y eso lo único que quiere decir que pues quieren actuar por la libre, ¿no? No hay de otra. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte una pregunta particularmente sobre el tema de las deficiencias en el Registro Nacional. Parece, o da la impresión a mí al menos, de que entre líneas el gobierno parece decir que las deficiencias son culpa de las familias, quizá porque localizaron a un desaparecido y no pusieron el reporte de que fueron localizados, por ejemplo, pero en realidad me parece que exhibe el desastre de parte de todas, la Fiscalía General y las Fiscalías Estatales. El dato de que casi 8.500 personas ahora consideran que hay indicios de que fueron localizadas a partir de información que confrontaron con las fiscalías. Es decir, ¿cómo es posible que las fiscalías no hayan, antes de todo esto, actualizado sus propios registros, no? Mira, pues es una forma muy cobarde de trasladarle la responsabilidad a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Yo voy y pongo una denuncia y sí o sí yo tengo que ir a llevar a mi familiar, quiera o no quiera, a desdecirme de la denuncia, cuando al final de cuentas, si hubieran hecho las diligencias básicas iniciales, la propia fiscalía se hubiera dado cuenta y hubiera cerrado. O sea, al final de cuentas se supone que parte del interés de ellos es el no mantener carpetas abiertas cuando no hay la comisión de un delito. Entonces, ¿dónde está el trabajo de la fiscalía? Es fácil decir, es que usted no vino y reportó. Ahora, son lo mínimo, creo que estaban hablando de 2,000 casos, es nada con respecto a los más de 112,000 que estaban en el registro. Entonces, y de todos los demás, o sea, volvemos a que dicen, de 34 no tenemos, de más de 34,000 no tenemos información suficiente, y de 26,000 no tenemos nada de información. Entonces, ¿qué has hecho? Exacto. O sea, ¿qué has hecho? Ni siquiera te has comunicado con quien levantó una denuncia o con los 3 nombres, datos o cualquier información que te hayan proporcionado para ver si efectivamente la vida o la integridad de la persona está en riesgo. O sea, les valió cacahuate la responsabilidad y la obligación que tienen de iniciar la búsqueda según la ley general. Grace Fernández, de hecho, bueno, al revisar el documento, parecería que llevaron a cabo algunas acciones que parecen lógicas, como es la contrastación del registro de un caso de una persona desaparecida con las bases de datos administrativas que tiene el Estado, el INE, la vacunación, eventualmente el pasaporte, el programa de bienestar, de los programas sociales, el padrón único de beneficiarios. Sin embargo, eso debería hacerse de manera, pues sin hacer supuesta estrategia nacional con servidores de la nación, sino debería realizarse por protocolo en cada caso, ¿no es así? Exacto, o sea, nosotros nunca hemos dicho que es incorrecto, al contrario, es parte de lo que está considerado en la ley, que para eso sirve la informática, para poder hacer confrontas que nos lleven a la ubicación de las personas, ¿no? O sea, son bases de datos útiles. El tema es cómo se procesa esa información. Una vez que te da un probable positivo con el programa del bienestar, sí o sí tienes que hacer una diligencia ministerial para ver la dirección de la persona que solicitó el apoyo del programa, ir a buscar a esa dirección, hacer investigación, búsqueda, para ver si la persona se localiza ahí y si sí es la persona que se está buscando. Pero eso no se hizo. ¿O dónde está la prueba de que se hizo? Eso es lo que estamos exigiendo las familias. Si sí hiciste esas diligencias, demuéstrame que la hiciste. ¿Dónde está el informe policíaco homologado? ¿Dónde está la fotografía con la ficha de búsqueda para saber que sí lo encontraste y que es una fotografía actual? O sea, ¿dónde está la prueba de vida? O sea, no me digas nada más, ay, sí, ya apareció, no apareció.
Claro. Tiene su nombre en un lado, que era lo que decíamos. ¿Y quién te dice que las vacunas del COVID no es más un tema de que se robaron la base de datos, dijeron que compraron y aplicaron todas esas vacunas y son personas desaparecidas que no reciben la vacuna? O sea, ¿cómo me compruebas la calidad, la veracidad de la información que están confrontando? Grace Fernández, un par de preguntas de mi parte. Una es entonces, en ese sentido lo que acabas de explicar, es urgente que el gobierno abra estas bases de datos, sobre todo para los familiares, y les presente toda esta información que está faltando, ¿no? Es correcto, pero sobre todo, o sea, esto que te digo, ¿no? ¿Cómo están verificando la calidad de la información? ¿Cómo están verificando que la confronta realmente? O sea, esto, ¿no? Si el registro trae un soporte que sea prueba de vida, y si le dieron seguimiento, es decir, que hayan ido a buscar a la persona. Y comprobaron. Tener una credencial de lector, pero pues es la credencial de lector de cuando la persona desapareció. Grace Fernández. Es una actualizada reciente, ¿no? Sí. Otra pregunta también, ¿cómo queda la crisis forense con todo esto, Grace Fernández? Te lo pregunto porque me llama la atención que el gobierno parece dar a entender que ahora solo hay 12,000 desaparecidos, cuando ya se ha señalado que en las morgues del país hay alrededor restos o cuerpos de alrededor de 52,000 personas. Entonces, ¿quiénes son estas personas y qué pendiente hay con la crisis forense también? Pues justo, son los números que no me cuadran. Entonces ahora resulta que de los 52,000 cuerpos no identificados, entonces ahí están todos los desaparecidos. Están queriendo decir que los 12,000 desaparecidos están muertos, y quiénes son pues los otros 40,000, ¿no? Exacto. O sea, pertenecen a los 62,000 que no tienen la más mínima idea si son personas reales, si están desaparecidas o si fueron inventos de la propia 4T para decir que se estaban inflando los números. O sea, esa parte es la que es incongruente, ¿no? Y que desestima el trabajo de las víctimas, que estuvimos pidiendo por transparencia, que estuvimos gestionando con las fiscalías de dime cuántos muertos y nombres tienes. O sea, los 52,000 de la crisis forense no es un imaginario, es una realidad que está en los panteones, es una realidad inmensa que está en las fosas clandestinas y que está a la espera de saber quiénes son, ¿no? Y si ahora me sales con que únicamente estás buscando a 12,000, pues entonces dime de dónde te salieron 40,000 muertos, más todos los que no se han podido cuantificar. Así es. Son fragmentos. Grace, además me parece que la presentación de estos resultados contradice el mismo trabajo que llevó a cabo el gobierno federal de la Cuarta Transformación en política contra desaparición de personas, porque hay que recordar que ellos actualizaron, depuraron y presentaron al mismo Registro Nacional como una herramienta técnica de difícil manipulación. Es decir, se está ahora poniendo en duda el propio trabajo que otros funcionarios de este mismo gobierno llevaron a cabo en los pasados 4 años. Sería como una pregunta, ¿qué opinas al respecto? Y la otra es, ¿cómo se posicionará el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos ante estas cifras que presenta el gobierno federal? Pues mira, no es como algo nuevo que dentro de su propio equipo, si alguien decide no hacer o no seguir la línea que está marcando el Ejecutivo, entonces salga toda la estructura del Estado y el propio Ejecutivo a decir es un inútil, es un corrupto, es neoliberal y se me filtró. O sea, no es el primer caso, pero sí preocupa, ¿no? Porque a final de cuentas, y sobre todo en el caso de desaparecidos, son herramientas que se han construido de la mano de las familias. O sea, a nosotros se nos presentó el cómo trabajaba el sistema y decía, sí, tú puedes registrarlo como familia en la página web, la Fiscalía lo puede registrar, la Comisión de Búsqueda lo puede registrar, Policía Federal lo puede registrar, FGR, y de todos esos 5 registros va a haber un número único, que es el que se cuantifica para el registro. Entonces puede estar con 5 ingresos, pero es un solo número, una sola cuantificación. Exacto. De la persona. Entonces, si no fue así, entonces sí o sí necesitamos que haya sanciones, porque entonces hubo engaños y hubo ejercicio de dinero para un sistema que no funciona. Claro. O sea, para eso se supone que había un algoritmo. Ahora, vuelvo al tema principal, que es, no se
trata de las personas que están en la titularidad, se trata tú, Estado mexicano, tu gobierno de López Obrador, tú, cada uno de los funcionarios en cada una de las instituciones, están obligados y tienen responsabilidad a buscar a las personas. ¿Qué han hecho? Con o sin registro, ¿qué han hecho? Este censo ha demostrado que no hicieron absolutamente nada, que las primeras diligencias que son tan importantes y que hemos dicho son las que definen si se encuentran o no se encuentran las personas, si las encuentras con vida o las encuentras sin vida, no se han realizado. Y eso no lo están viendo, están más ocupados por ver que si fue Carla Quintana, que si fueron cercanos a Claudio X, o sea, ¿en qué momento esta administración va a aceptar que es su responsabilidad dar respuesta? No importa cuándo desaparecieron, no importa si son nuevos o son viejos, ¿dónde están las personas desaparecidas y qué estás haciendo para que no desaparezcan más? Y eso no está sucediendo. Grace, finalmente entonces, de lo que nos dices, asumo que desde las familias no se aceptarán estos datos y más bien cuál podría ser la respuesta de los colectivos familiares ante este anuncio del gobierno federal. Mira, pues de momento no tengo respuesta justo porque ha sido tal el enojo y el malestar que lo que no queremos es salir únicamente con el reclamo. Porque si hay algo que ha caracterizado al movimiento es que no solamente reclama, sino pone trabajo, pone disposición, pone ideas al servicio del Estado, que lamentablemente esta administración no las ha aprovechado, sino más bien las ha minimizado, las ha rechazado, nos han pendejeado hasta que se han cansado. Esa es otra situación. Sin embargo, las víctimas, en este afán de lo que me interesa es buscar a mi ser querido, pues estamos buscando la mejor forma de acercarnos, porque, o sea, para empezar, la comisionada de búsqueda, pues todavía no nos recibe. El subsecretario de Derechos Humanos todavía no nos recibe, la secretaria de Gobernación todavía no nos recibe. Entonces, si todavía no te reciben, ¿qué te garantiza que siquiera lean un comunicado, que escuchen un pronunciamiento, que te vean en la calle? O sea, en esta administración ha sido tan difícil las luchas sociales que sorprende que se digan que son luchadores, ¿no? Porque pues no nos atienden, ¿no? O sea, ve y manifiéstate, pero no sucede nada, ¿no? Y pues preocupa el entonces qué toca hacer como familia, ¿no? Grace, te agradecemos la entrevista esta tarde, pero si nos permite, la próxima semana seguimos en contacto porque seguramente habrá pronunciamiento después de que ustedes discutan cómo fijarán una posición. Gracias por aceptar conversar con nosotros esta tarde, Grace. Un gusto, como siempre. Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes, Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Vamos a la pausa y regresamos.